Pues bien, mis hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 19. Vamos a leer ahí un poquitico, 17. Primer libro de Reyes 18, 17. Gloria al Señor. Y mientras van buscando, pues les saludo a los que por primera vez vienen. Nos alegra muchísimo que estén acá, los amigos que se acercan, tal vez invitados por un hermano. Que Dios los bendiga y gracias por esforzarse para venir a la casa del Señor. Nos alegra mucho ver caras nuevas, caras también conocidas. Bienvenidos. Qué bueno que estén aquí acompañándonos en este culto para la gloria de Dios. Vamos a leer, o mejor quiero leer para ustedes. Por favor, síganme en la lectura, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primer libro de Reyes 18, 17 en adelante. Voy a leer unos versículos. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Amén. En esta noche quiero hablar bajo el tema: define tu relación con Dios. Define tu relación con Dios. Este tema es muy importante y se hace necesario hablarlo en la congregación, porque es muy preocupante ver la relación que algunos llevan con Dios. Y es nuestro deber predicar, enseñar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con el propósito de que el hombre defina su relación con Dios. ¿Qué pretendo desarrollar con este mensaje? Bueno, pues que cada uno de los presentes en esta noche nos examinemos con mucha sinceridad. Reflexionemos si será que la relación que llevamos con Dios es la ideal. ¿Será que el Señor está agradado con la manera en la que yo le busco, con la manera en la que yo le expreso mi amor, en la que yo le sirvo? ¿Será que si el Señor nos pone a hacer una autoevaluación, salimos bien calificados o salimos reprobados? ¿Será que con nuestro estilo de vida verdaderamente estamos honrando al Señor? ¿O habrán en nuestra vida estorbos, cosas más importantes que Dios? ¿Será que estamos sirviendo a otros dioses sin ser conscientes? ¿Será que estamos siendo fieles o será que somos infieles? Hablar de estos temas es muy importante, porque aunque incomodan, aunque silencian el amén de la iglesia, el gloria a Dios, nos deja ver a la luz de la palabra cuál es la vida que estamos llevando y cuál es la que Dios espera que llevemos. Anoche hablaba con un joven de la congregación en un tiempo de consejería y salió un tema muy importante, muy interesante, en donde él me expresaba su dolor por no hacer más de lo que debería hacer para alcanzar a los perdidos y a los necesitados.
del amor de Dios. Y en medio de eso analizamos que es crítico lo que se vive en Colombia, y cuanto más en esta ciudad de Bogotá, en donde en todas partes hay iglesias cristianas. Si uno se pone a contar, en cada barrio por lo menos hay 4 denominaciones, 5, cuando menos hay una. Y la cifra, entonces uno dice, bueno, si el cristianismo ha crecido y ha avanzado tanto, ¿en dónde está la influencia de los cristianos en medio de esta nación? Año tras año se convierten a Cristo, supuestamente, miles y miles y miles. Y usted ve todos los domingos, las iglesias están llenas, los templos están llenos, pero a la vez no se nota un cambio sustancial en la sociedad. Y entonces se pregunta uno, ¿será que estos cristianos tienen a Cristo en su corazón o solamente tienen un pensamiento religioso que calman o que apaciguan los domingos en la mañana? ¿Qué será lo que hay? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Y es bastante doloroso entender esto. Duele al saber que las cifras crecen y aumentan de manera, hermano, impresionante, pero que cada vez hay más corrupción, cada vez hay más maldad, cada vez hay más mentirosos sueltos, cada vez más infidelidad, cada vez más adulterio. ¿Y por qué será? La razón es por la que muchos no han definido su relación con Dios, que puede que van a un templo, que puede que canten alabanzas y cánticos, pero ¿realmente estarán definidos en su fe, en sus convicciones como cristianos? ¿Cuál es la vida que nosotros estamos llevando? ¿Es una vida de asistir a un templo o de influencia en cuanto a valores y principios en la sociedad? Hay 3 razones por las que nos es necesario, o bueno, más razones por las que nos es necesario definirnos con Dios. Pero ¿por qué es necesario definirnos con Dios? Porque a Dios se le sirve con corazón sincero. Número 1, a Dios se le sirve con corazón sincero. En Isaías 29:13, el Señor le dijo a Israel: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. Mire qué triste la condición del pueblo de Israel. Una de las cosas que el Señor le dijo al pueblo de Israel, y se lo dejó clarísimo, fue: ustedes cantan muy bonito, tienen una coral impresionante, ustedes me dan unos cultos espectaculares, me sacrifican los animales más gordos, ustedes levantan las manos y hasta lloran, pero ¿saben una cosa? Su corazón está lejos de mí. En otras palabras, todo lo que están haciendo suena bien, se ve bonito, pero la verdad es que si no hay corazón, si no hay sinceridad, aunque parezcan estar definidos, yo les demando sinceridad de corazón, les demando una decisión. Esto es importante, porque a veces nosotros pensamos que como vamos una vez o venimos una vez al templo, pues eso es ser cristiano. Y ser cristiano es mucho más. Ser cristiano es mucho más que honrar al Señor con nuestra boca y con nuestros labios. Ser cristiano es servir al Señor con corazón sincero. Y ese servir al Señor con corazón sincero nos lleva a vivir en integridad, que aunque nadie nos ve, nosotros estemos
practicando la verdad en lo íntimo, porque el Señor dice que Él ama la verdad en lo íntimo. O sea, que nadie nos ve, pero yo sé que estoy haciendo lo correcto y sé que en el informe estoy colocando lo que es la verdad. Y cuando estoy contando en la caja el dinero y luego le paso al jefe la contabilidad, estoy haciendo las cosas rectamente. Amén. Eso es ser cristiano. Que aunque nadie me ve, yo sé que tengo un Dios en los cielos que me observa. Aunque nadie me ve aquí en la tierra, hay un Dios que me observa y que tiene muy pendiente todo lo bueno que yo hago, como también lo malo que yo hago. Israel hacía cosas buenas en el templo, en el tabernáculo, pero salían del templo y del tabernáculo y estaban más torcidos que el diablo. Su corazón, y la razón es que su corazón estaba lejos de Dios. Mire, a veces Dios reclama al pueblo de Israel por cosas que Él no les mandó a hacer, pero ellos empezaron a hacer. Y siendo muy sinceros, a veces nosotros queremos hacer más de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero la verdad es que nosotros no somos más santos porque hacemos más que otro o porque no le dejamos hacer a otro. ¿Sabe? La santidad no es una competencia. La santidad no es una carrera a ver cuál es el más perfecto. La santidad es un requisito para ver a Dios y es una demanda de Dios. Dice la palabra: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero para ser santo tú no tienes que hacer más de lo que Dios te ha mandado hacer. ¿Es claro? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir? Bueno, como Dios ordenó, debo vivir honrándole con todo mi corazón. Es decir, no es que no tenga que levantar las manos, no es que no tenga que alabarle, no es que no tenga que congregarme, no es que no tenga que dar buen testimonio, o no es que no tenga que ganar a otros. Todo esto es necesario hacerlo, pero hay que hacerlo con corazón sincero para el Señor. Porque no es una competencia a ver cuál es el que más almas se gana para Cristo, o el que más minutos ora al día, o el que más horas puede predicar sin que los hermanos se le duerman. ¿Cierto? En eso no consiste la santidad. La santidad se resume en servir al Señor con corazón sincero. Que todo lo que tú hagas lo hagas para el Señor, apartado del pecado. Por eso hay que definir nuestra relación con Dios. Porque si tú no le sigues a Él con el corazón sincero, tu relación no está definida, más bien complicada. Esa es la primera razón. Repita después de mí: sinceridad no hay nada. Lo dije muy rápido, ¿cierto? Sin sinceridad no hay nada. Amén. Segunda razón: porque hay que definir mi relación con Dios, porque a Dios se le sirve en todo lugar. Amén. No solo se le sirve en el templo. Pienso yo que los que no son ni pastores, ni salmistas, ni músicos, ni adoradores, ¿cierto?, ni maestros de escuela dominical, tienen que tener esto muy presente. Al Señor no solo se le sirve en el templo, sino fuera del templo. A Dios se le sirve en todo lugar. Jeremías 23:23 dice la palabra del Señor. Jeremías 23:23: ¿soy yo Dios de cerca solamente?, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y mire que el Señor aquí habla
literalmente de posición geográfica, no de posición espiritual. O sea, Dios es Dios de cerca, pero también Dios es Dios de lejos. El Dios que me ve en el templo el domingo, también me ve el lunes en la casa. El Dios al cual servimos en la casa el día martes es el mismo que nos ve en el colegio o en la universidad el día miércoles. El mismo que nos ve en la universidad el día miércoles, el día jueves también nos ve, amén, de camino a casa, de camino al templo. Esto es importante. Dios es Dios de cerca, pero también es Dios de lejos. Y a veces pensamos que solo Dios está en la ciudad que vivimos o en el barrio en el que vivimos. Pero Dios, el Dios de Colombia también es el Dios de Japón y el Dios de Europa y el Dios de Estados Unidos. Porque a veces hacemos viajes o Dios nos permite hacer viajes y parece que entre más lejos estamos del lugar donde residimos, pues más se nos va perdiendo el temor a Dios. Y decimos, bueno, pero como por aquí hablan tailandés y mandarín y por aquí no está ni Dios. Y entonces se nos va perdiendo la comunión con el Señor. Pero al Señor se le sirve en todo lugar. En todo lugar, hermano. ¿Qué pasaba con los israelitas? Que ellos pensaban que por irse a pecar debajo de una piedra o por meterse en una cueva para fallar a Dios, pues Dios no los veía. Por eso el Señor les dice: ¿se ocultará alguno? En el verso 24 dice Jehová: en escondrijos que yo no lo vea. Ustedes piensan que yo soy solo Dios en Bogotá y que en Melgar yo no estoy por allá, o que yo no estoy en la costa, o lo que te voy a decir, hay gente que piensa que por cambiarse de iglesia también la mirada de Dios va a cambiar. No, porque yo no resisto como me predican aquí y el Dios de ahí es muy estricto, entonces me voy para otro lugar donde no sean tan estrictos. ¿Y tú crees que la mirada de Dios va a cambiar porque te cambiaste de denominación y ahora tienes o practicas otra doctrina? No, el Señor es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue pesando nuestro corazón. La forma en la que Él mira al hombre no va a cambiar. Cielo y tierra pasarán, pero lo que está escrito no pasará. La doctrina no pasará. El asunto no es de iglesia, el asunto no es del pastor, el asunto no es si es en el norte o es en el sur. El asunto no es una doctrina que se predica en el MMM, Movimiento Misionero Mundial. El asunto es Dios y su palabra, hermano. Por eso si te defines, te va a seguir costando seguir a Cristo. Porque a uno no le cuesta seguir a Cristo cuando no se ha definido. Pero llevar la cruz cuesta. Hay un costo cuando tú decides seguir a Cristo y te defines por ser un verdadero discípulo del Señor. Ser espectador no cuesta. Venir al templo no cuesta. Venir el domingo a cantar no cuesta. ¿Sabes qué cuesta? Guardarte para el Señor. Dar un testimonio ejemplar donde el Señor te pone, donde el Señor te abre las puertas. Y bueno, muchas personas dicen: yo no estoy dispuesto a eso. Bueno, que Dios tenga misericordia. Pero quien piense así, que ni se le ocurra, ni tenga la esperanza de llegar al cielo. Porque al cielo va a llegar la gente definida, la gente que le ha entregado su corazón al Señor 100% y que reconoce que el Señor es Dios de todo lugar, en el templo y fuera del templo, en la casa, en la calle, en la universidad, en Colombia, en Europa, en Asia, en donde quiera que nosotros vayamos, el Señor es el Rey. En Juan 6:60 se nos relata que los discípulos
en cierta ocasión, después de escuchar el mensaje de Jesucristo, dijeron: dura es esta palabra. ¿Recuerdan? Juan 6:60. Pues es que es duro escuchar esto, pero hay que escucharlo. Mire, después de un tremendo mensaje que el Señor da, dice el verso 60 que al oír las palabras del Señor, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y por qué no andaban con él? Porque no se definieron, porque no estuvieron dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo. Seguir a Cristo cuesta, pero no seguirlo cuesta más. Hay otra razón por la que hay que definir nuestra relación con Dios. La primera es porque al Señor se le sirve con corazón sincero. La segunda es porque Dios está en todo lugar. Y la tercera, porque no podemos servir a dos señores. No se puede. Así tengamos la buena intención de: yo voy a honrar a uno un poquito y mañana me meto y honro a este. No podemos servir a dos señores. Jesucristo lo dijo en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y qué malo tienen las riquezas? ¿Qué malo tiene el dinero? ¿Qué malo tiene que llegue el hermano en helicóptero al culto? Yo no me molestaría que algún hermano, amén, ahí tenemos el helipuerto, que llegara en su helicóptero. Gloria a Dios por eso, que me lleve a la casa, eso sí. ¿Qué problema hay que alguno de los que esté aquí presente, el Señor lo prospere de tal manera que se convierta en el millonario del 2018? Yo no le veo ningún problema. El problema es que nosotros dejemos desviar nuestro corazón y hagamos del dinero un Dios. Y hay que hacer claridad que hay muchos millonarios que no tienen al dinero como su Dios. Y por ahí unos casos, muy poquitos por cierto, de gente que prefiere, aunque es millonaria, pero prefiere llevar una vida muy sencilla y con todo su dinero y sus empresas ayudar a mucha gente, y es muy respetable y eso está bien. No han hecho del Dios dinero su Dios. Y mire qué increíble que hay gente pobre que sí ha hecho del dinero su Dios. Porque para ellos 5,000 pesos, eso es, cuidado, me tocan esos 5,000. Por 5,000 yo mato y como del muerto. Para ellos eso es tremendo. Y uno tiene que tener claridad en eso. Primera Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira, el problema no es si tenemos carro nuevo o carro viejo, si llegamos en Uber o llegamos a pie a la iglesia, si tenemos una gran empresa o estamos desempleados. El asunto es a quién estoy sirviendo con lo que tengo. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Para qué y para quién trabajo? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me entregó? Miremos esto que está en
Primera de Timoteo 6:7. Gloria al Señor. Primera de Timoteo 6:7. Dice la palabra: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ahí de plano usted tranquilo, que como decía un humorista en Sábado Felices, uno se muere y nada se lleva. Inspirado en este versículo, hermano. ¿Se acuerda de ese personaje que tenía Sábado Felices hace unos 20 años atrás? Una monedita, por el amor de Dios, que uno se muere y nada se lleva. Y cuando yo leí este versículo dije, yo en algún lado he escuchado eso. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Quién tiene aquí una cama? ¿Quién tiene unas buenas cobijas? ¿Quién tiene un cuarto donde por la gracia de Dios ahorita va a llegar a dormir? Una casa hermosa, amén. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Claro, en nosotros debe estar el anhelo, pienso yo, que humano, que se respete, siempre quiere mejorar. Uno no quiere decir, uy, ojalá yo mañana estuviera viviendo en la calle, pasando frío, que no tuviera que comer. No, al contrario, uno siempre dice, no, Dios mío, que la estabilidad esté mejor. Si no tengo la casa, estoy pagando arriendo, que tú me des una casa. Si estoy andando en bicicleta, Señor, que me des una moto. Uno siempre tiene pensamientos hacia el crecimiento, amén. Pero otra cosa es que te dejes picar por ese bicho o demonio llamado la codicia, amén, que es en el problema en el que han caído muchísimos, sobre todo colombianos, que quieren enriquecerse a costa de lo que sea, secuestrando, traficando, atracando bancos, fleteando, robándole al que con esfuerzo ha trabajado por muchos años. ¿Y por qué hacen lo que hacen? Porque han caído en tentación y lazo. Pues hay que cuidar nuestro corazón, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque ¿cómo termina toda esta gente? ¿Cómo termina toda esta gente que secuestra, que atraca, que trafica, que roba, que mata, que mira cómo inventarse una pirámide para estafar y tumbar a todo el mundo? ¿Cómo termina toda esta gente? En destrucción y perdición. ¿Y qué fue lo que los movió allá? El amor al dinero. Por eso dice el verso 10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Verso 17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Si hay por acá en esta noche algún rico, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Al Señor sea la gloria. Disfrute de lo que Dios le ha dado, hermano, y no se sienta mal si el Señor lo bendice. Si el Señor le dio a usted una miscelánea y eso está prosperando, glorifique a Dios y disfrútelo. Disfrute cuando se sienta a comer un plato de sopa, disfrútelo. Una carne asada, disfrútela. Son bendiciones del Señor. Dios nos da en abundancia. Si usted tiene la bendición de ir a hacer mercado, disfrute ese momento. Y cuando llegue a la caja, no pelee. ¿Y por qué tanto? Pues
tanto se va a comer? ¿Y por qué tan caro y por qué tan costoso? Gloria a Dios que podemos pagar. Pero ¿por qué pesarán tanto estas bolsas? Que alguien me ayude. Dele gracias a Dios que tiene que cargar. Pero a veces vamos peleando porque llevamos la bendición en nuestras manos, que no nos cabe en el carro. Dios nos bendice en abundancia, pero hay que disfrutar esas cosas. Dice el verso 18: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Aquí hay gente dadivosa y generosa diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hay que disfrutar de la vida que el Señor nos da. Miremos otros versículos en Eclesiastés capítulo 3, verso 9. Gloria al Señor. Eclesiastés capítulo 3, verso 9. Dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y es que es muy triste que uno se la pase peleando con todo el mundo y amargado. Así la vida se torna, hermano, se torna gris. Si usted todas las mañanas va a estar peleando en Transmilenio, va a ser muy difícil que usted llegue a los 50 años. Quisiera uno estar en un país muy desarrollado, en donde no tuviera que ser apachurrado, apretado, pisado, pellizcado, golpeado, amén, manoseado, robado. Quisiera uno que fuera otra la manera, pero esta fue la ciudad en la que el Señor nos puso. No le estoy diciendo que se alegre cuando lo pisen, pero no se amargue. Amén. Alégrese, porque gracias a Dios tenemos dos piernas para ir a trabajar, que podemos ir voluntariamente, independientemente, sin que alguien esté ahí arrastrándonos. Alégrese. Mire el verso 13: también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Eso es precioso. Pero hay algo más precioso. Mire, Eclesiastés 9:9: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Gozas con tu esposa? ¿Gozas con tu familia? ¿Gozas con lo que Dios te ha dado? Porque si no es así, estás desaprovechando la parte que Dios te dio para disfrutar. Agradecimiento y contentamiento son formas de honrar y servir al Señor. Miren, una de las formas de servir al Señor no solamente es venir al templo, no solamente es compartir un tratado. Yo no solo honro al Señor porque leo la Biblia en las mañanas o tengo un devocional. Yo honro y sirvo al Señor con piedad y contentamiento, agradecimiento y contentamiento. Si estás agradecido y contento de esa manera, honras y sirves al Señor. Y por eso hay que definir nuestra relación con Dios. Porque una persona que tiene definida su relación con Dios está contenta con lo que Dios le ha entregado.
y no está amargado y no está diciendo, pero si el presidente fuera este o fuera el otro, o si el candidato que a mí, por el cual yo voté hace 16 años hubiera subido, pues las cosas hoy serían diferentes. No, esté contento con lo que estamos viviendo, porque esa es nuestra parte en esta tierra, hermano. A veces estamos peleando con todo el mundo en las redes sociales, en Facebook, como si el mundo fuera a cambiar porque yo publiqué, o la gente fuera a cambiar de pensamiento y fuera a votar por otro. Allá cada quien por quien vota, porque le dará cuentas al Señor por sus decisiones. Pero uno ve cristianos agarrados ahí con unas pastorales que, si eso lo pasa uno a hojas de Word, darían como unas 20 hojas respondiéndole el uno al otro y ¿a quién estamos sirviendo? ¿Quién está en primer lugar de nuestra vida? ¿A Dios o al trabajo? ¿A Dios o a la empresa? ¿A Dios o a las riquezas? ¿A Dios o al estudio? ¿Por qué pregunto estas cosas? No quiere decir que no hay que trabajar, que no hay que estudiar, que no hay que emprender, que no hay que soñar, que no hay que cuidar la familia, que no hay que velar por el matrimonio. Todo esto hay que hacerlo, pero hay que tener definidas nuestras prioridades. No tiene ningún sentido hacer lo material, desarrollar proyectos terrenales, si estoy descuidando las cosas celestiales. Si lo espiritual no está por delante, lo material difícilmente permanecerá. Lo que puedas hacer difícilmente permanecerá, porque mucha gente le da prioridad a todo menos a Dios, cuando la palabra es supremamente clara que yo tengo que buscar primeramente al Señor, al reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas sean añadidas. Pero muchos están primero dándole la prioridad a las cosas externas, a las cosas materiales, a la parte intelectual, a la parte laboral, y luego lo que me quede para el Señor. Si eso es así, tu relación con Dios, si no es que ya está en problemas, tarde que temprano será un problema. Se verá en gran manera afectada, porque al Señor le servimos no solo empleados o desempleados, al Señor le servimos como estemos, pero Él siempre tiene que estar en el primer lugar de nuestra vida. Al Señor se le sirve con corazón sincero, al Señor se le sirve en todo lugar, porque no podemos servir a dos señores. Porque hay que definir nuestra relación con Dios. Mire esta cuarta razón: porque Dios es celoso. ¿Sí lo sabía? Pero no se imagine un celo enfermizo por ahí. Ya le voy a hablar de eso. Éxodo 21. Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Queridos, el celo del que nos habla la palabra es un celo santo. No es la clase de celo que viene como fruto carnal de la inseguridad y desconfianza que muchas parejas se tienen. Aquí el celo de Dios es un celo que nos habla de exclusividad, de propiedad, de posesión, de pertenencia. Mire cómo nos cela el Señor. Este es mi hijo. Este es al que yo le di vida, al que yo formé.
Este es al que yo he sostenido, al que yo he guardado y lo celo con un celo santo. Ese celo santo por sus hijos, los que le pertenecemos, los que compró a precio de sangre, hace que su ira se encienda cuando hay infidelidad en nuestra adoración, en nuestro servicio. Por eso es que un cristiano no puede andar jugando con Dios y tiene necesariamente que estar definido con el Señor. No se puede agradar a Dios estando un día sobrio y otro día ebrio, un día santo y otro día mundano, un día consagrado y otro día endemoniado. No se puede honrar al Señor así, que hoy parece un alma de Dios y otro día como alma que lleva al diablo. Por eso la palabra dice en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No te engañes. Hoy pareces un santo y mañana pareces un diablo. Dios es celoso. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Por eso Dios nos demanda fidelidad exclusiva para Él. Ahí en Éxodo 34:11, 34 verso 11, dice el Señor: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios celoso es. Define tu relación con Dios. No andes jugando con el Señor. Hay una quinta razón por la que debo definir mi relación con Dios: porque en Dios soy o no soy, somos o no somos, estamos o no estamos. ¿Eres o no eres? Es así de sencillo. ¿Eres cristiano o no lo eres? ¿O estás con Cristo o no estás? Si hoy Dios nos pone el termómetro en el corazón para evaluar nuestra relación con Él, ¿tú qué crees que va a salir? ¿Caliente, tibio o frío? ¿Tú qué crees? Si fuera por un termómetro que el Señor nos pusiera hoy en el corazón, ¿será que la calificación sería buena? ¿Qué va a salir? La vida cristiana es una decisión que hay que tomar una vez y para siempre. Y esa decisión tiene que ser radical. Porque mientras tú tengas un pie en la orilla y otro en el agua, se te va a hacer muy difícil seguir a Cristo. Dios quiere gente comprometida totalmente, jóvenes comprometidos, de pies a cabeza o de cabeza a pies, de todo corazón, no de 10% de corazón, 50% para Dios y 50% para, como dicen los peruanos, para la enamorada. No, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque eso es lo que el Señor pide. Tenemos que estar definidos, porque hay mucha gente que es como la ola del mar. ¿Cómo es la ola? Que va y viene, está, pero a los segundos ya no está. Y mucha gente se acostumbra a llevar una vida así. Están, pero al rato no están. Están en el campamento, pero luego a los 15 días ya no están. Y a mí en varias ocasiones me ha pasado
que se me acerca alguien después de un mensaje y me dice: pastor, esa palabra me ministró, cuente conmigo para lo que sea. Pero a la semana siguiente ya no está. Cuando lo escribo: bueno, hermano, lo espero, me deja en visto. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que así hay mucha gente que no se ha definido con el Señor. Tiene todo mi respaldo para hacer la obra. Y una vez alguien se acercó y me dijo: pastor, necesitamos un lugar más grande, cuente con mi apoyo económico. Y yo: wow, tremendo, quién sabe cuántos millones para. Pues la verdad no salió con nada. Imagínense que yo me hubiera dejado mover por una promesa humana. Gracias a Dios, al único que le creemos es a Él. Engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Hay que estar definidos a quienes que le servimos. Tengan claro quién es su amigo, hermano: Dios o el mundo. Mi amigo es Dios. El mundo no deja nada bueno. El pecado no deja nada bueno. ¿Cuál es tu mejor amigo? Dios, el pecado, Dios, la mentira, Dios o la hipocresía. Para ir terminando, sabemos que los israelitas se destacaron por ser un pueblo de corazón duro. Fueron duros para obedecer a Dios. Y es así como en medio del descarrío, en medio del pecado liberado por el rey Acab, Dios los llama a cuentas. Ahí en primer libro de Reyes 18, iniciamos leyendo: el Señor llama a Acab y el Señor empieza a tratarlo. Usted recuerda la historia. Pero ¿qué había provocado a Acab como rey con sus decisiones? Pues la infidelidad del pueblo. Porque un buen líder guía al pueblo a buscar al Señor, pero un mal líder guía al pueblo a que se aleje de Dios. Y el rey Acab fue el peor de todos los líderes, que llevó a que la nación se corrompiera tremendamente. Era tal el pecado que en Israel no se adoraba ni se sacrificaba al Señor de manera casual, sino que se había construido un templo a Baal. Imagínese, el reino se había dividido en dos: en el norte, Israel, con su capital en Samaria, y en el sur, el reino de Judá, con su capital en Jerusalén. Y mientras en el reino del sur, en Judá, en la capital Jerusalén, se adoraba al Señor, en el reino del norte, en Samaria, se había construido un templo a Baal, motivado por Jezabel y el respaldo de su esposo Acab. Tremendo. Por eso dice aquí en el primer libro de Reyes 18, 17: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le responde: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Eres tú? ¿Fueron tus decisiones? ¿Fue la falta de determinación en tu relación con Dios? ¿Tú no te has definido con el Señor? Por eso has turbado a Israel. Elías le dice a Acab: envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas, mire, los reunió a todos. Acab convocó a todos los hijos de Israel. Y mire el verso 21: y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Llegó el momento en donde Dios los confronta y les dice: no pueden seguir así. ¿Hasta cuándo van a estar divididos en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a permanecer inestables?
Definan la relación que tienen conmigo. ¿Soy yo su Dios verdaderamente o es Baal? Si soy yo, síganme. Si es Baal, síganlo a él. ¿Y qué dijo el pueblo? El pueblo no respondió palabra. El pueblo no respondió nada. Guardó silencio. ¿Y sabe qué es? Pienso yo que esa es de las cosas más difíciles. Que uno le pregunta a alguien, ¿me amas? Y la respuesta sea ¿un qué? Un silencio. Voy a pensarlo, dame un mes, dame un tiempo. Es difícil aceptar que el otro no tiene la certeza o la convicción que yo tengo. Es durísimo cuando uno espera un sí, pero claro, y lo que encuentra es un silencio. El pueblo no respondió nada. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. E invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. ¿Acaso Israel no había visto el poder de Dios obrando en anteriores ocasiones? Claro que sí, muchas veces Dios se había glorificado y se había manifestado. Sin embargo, el pueblo no se había definido. Triste cuando Dios ha demostrado su misericordia y frente a eso lo único que encuentra es indiferencia, silencio y apatía. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho contigo? Ha hecho en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu economía. ¿Cuántas manifestaciones divinas, cuántos milagros más necesitas para definirte por Dios? ¿Cuántas demostraciones de poder necesitas para decirle: sí, Señor, yo creo en ti, tú eres todo para mí, te sigo, te seguiré? Israel necesitaba otro milagro para definir su relación con Dios. Pero ¿era realmente necesario todo esto? Claro que no, pero por la dureza de su corazón Dios lo permitió así, para que no tuvieran excusas en el día del juicio. Por eso el verso 36: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. Denle la gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno es Dios, grande, fuerte, poderoso. Pero te pregunto, ¿es necesario que así como Dios permitió que fuego descendiera y consumiera el holocausto allí en ese momento con los israelitas, también es necesario que el Señor se nos vuelva a manifestar de manera sobrenatural para que definamos nuestra relación con Él? ¿Es necesario que venga una tremenda prueba, algo que te duela, algo que te aflija, que te haga tornar tu mirada al cielo? ¿Será necesario? Pienso que no. Basta con ver todo lo que el Señor ya ha hecho con nosotros. Basta con ver cómo el Señor nos ha ayudado hasta aquí, para reconocerle y adorarle por el resto de nuestras vidas. Es urgente, hermanos, es imperativo, es ya, es ahora que lo de Dios, las cosas espirituales,
deben ser puestas en primer lugar en tu vida. Dios es celoso, pero Dios también es misericordioso. ¿Por qué sigue el Señor dándonos oportunidades para que nos pongamos a cuentas con Él? ¿Por qué sigue el Señor dándonos tiempo para que nos definamos? Dice Lamentaciones 3, 22, 23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Vamos a estar de pie en esta noche.